Muy buenas tardes a todos. El Banco de la República les da la bienvenida, como todos los terceros miércoles de cada mes, al ciclo Coleccionistas de Historias. En esta ocasión, junto al doctor Manuel Cantero, contador, teólogo, miembro del Club Filatélico de Medellín, quien generosamente nos hablará sobre la representación de la ciudad de Santa Fe en la filatelia, un toponímico muy común en toda América y que se remonta al primigenio asentamiento de Santa Fe en las afueras de la ciudad de Granada, donde Cristóbal Colón firmó las capitulaciones que finalmente permitieron el descubrimiento de América. Como siempre, muchas gracias a nuestro expositor por abrirnos las puertas a su colección. Gracias a los clubes filatélicos de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga por el apoyo, por publicitar entre sus miembros esta actividad y a quienes nos acompañan en Webex y en Facebook, mil gracias por su presencia. Los invitamos a ir formulando sus preguntas, sus comentarios a través del chat y al final de la presentación pueden hacer sus comentarios de viva voz, siempre en el interés de aprender de quienes llevan tanto tiempo en el estudio de este campo. Antes de comenzar, les informamos que esta sesión puede ser objeto de tomas de video y de fotografía para fines de divulgación del Banco de la República en el marco de su política de protección de datos personales. No siendo más, entonces le doy la bienvenida nuevamente al doctor Cantero, deseándole muchos éxitos en esta presentación. Entonces, tiene la palabra doctor Cantero. Puede empezar a compartir. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para todos. Le agradezco al Banco de la República y a sus voceros, la doctora Claudia y Michelle, la oportunidad que me dan de presentar mi colección filatélica, temática filatélica, eh, con dos o tres objetivos, pero básicamente no es solo el gusto de presentar una colección, sino que me gustaría aprovechar esta oportunidad valiosa para tratar de conectar o invitar a personas que no tienen esta afición todavía a que se dediquen un poco a la filatelia, sobre todo los jóvenes, si hay algunos jóvenes, que supongo que no habrá muchos, pero si hay algunos jóvenes que también tengan este interés en la colección filatélica. Qué duda cabe que el interés del Banco de la República ha sido el de que hablemos básicamente sobre la ciudad de Santa Fe, por el hecho de que en Colombia tenemos, digamos, tres ciudades con nombre Santa Fe, pero básicamente Santa Fe de Bogotá y Santa Fe de Antioquia. Esa sería la base de mi colección, que ahora van a ir viendo cómo se va presentando. Eh, Tengo que darle al compartir, ¿verdad? Sí, Sí, muy compartir bien, abajo. de acuerdo. Aquí ustedes pueden ver una presentación filatélica de una exposición. Cualquier exposición filatélica en cualquier parte del mundo tiene un formato parecido a este que estamos viendo. Yo me voy a permitir ir pasando algunos de los pantallazos sobre los que vamos a empezar a comentar esta colección filatélica que me lleva ocupando unos 10 años aproximadamente de mi antigua afición filatélica. El tema que yo he escogido para mi colección, y por eso también creo que le llamó la atención al Banco de la República, es Santa Fe, cuna de la hispanidad. Van a ver que está aquí en el comienzo de la primera hoja de presentación de mi colección. ¿Por qué Santa Fe, cuna de la hispanidad? Mire, Santa Fe en Granada, España, es un pueblito pequeño a 7 kilómetros de Granada, donde yo nací. Y en esa población se dan unas coincidencias muy importantes, que es la de reunir
a Colón con los reyes católicos que en ese momento estaban poniendo cerco a la ciudad de Granada, que estaba en poder de los musulmanes después de 800 años de vida de árabe y musulmana en España. Entonces, en ese pueblo llega Colón y se reúne con los reyes católicos y da lugar a las capitulaciones, que es un documento que existe y que fue firmado por ellos, por lo cual se le autoriza y se le financia el viaje a unas tierras que no se sabía si existían o no, y que da lugar al descubrimiento de América. Esta es la base de esta colección y el interés, creo yo, del Banco de la República en que hablemos de eso, repito, porque hay varias ciudades en Colombia que tienen ese nombre. Por ejemplo, esta es una parte de la ciudad de Santa Fe en Granada. Son fotos, no es de filatelia, sino fotos de la ciudad, de un par de fotos de la ciudad. Aquí hay algo interesante que forma parte de la primera hoja de presentación que les acabo de mostrar antes, en la cual se puede ver la conformación de la ciudad. Esta conformación de esta ciudad, Santa Fe, como ven aquí, Santa Fe. Fíjense que mi colección lleva exactamente este mismo nombre, Santa Fe, cuna de la hispanidad, que figura en esta hojita filatélica única, bueno, no única, no, muy mal dicho, es una hoja de 200 hojitas de 3 millones que se emitieron, que lleva ese rótulo Santa Fe, quinto centenario. Solo se hicieron 200 hojitas perforadas con este nombre, Santa Fe. Este es el mapa de esa ciudad, que tiene unas calles que se conforman en lo que los romanos hacían en sus castros, sus campamentos, llaman cardus y decumanus, calles verticales y horizontales que dan lugar a las poblaciones que se conforman así, como alguna presentación, como alguna otra conformación de ciudades, y alguna también en Colombia. Parece ser que Santa Fe de Bogotá inicialmente se pretendió que tuviera esa conformación, aunque después no se logró. Y por ejemplo, Santo Domingo, en República Dominicana, también trataron de que tuviera esta conformación. Bien, yo quisiera aprovechar para hablar en general de lo que es una colección temática en la que se acogen diferentes temas. Por ejemplo, aquí hay una muestra de cosas que pueden conformar una colección temática. Y pienso mucho siempre en este momento en lo que ya dije, de que algún joven o algún niño se escuche esto y le dé la afición por hacer una colección temática de cualquier tema. Mariposas, puede ser azores o búhos, puede ser trenes, mil cosas puede ser lo que conforma una colección temática. Porque es que la temática es una modalidad de coleccionismo filatélico relativamente nueva, de unos, yo digo 40, 35, 40 años, porque antes lo normal eran las colecciones clásicas, que todavía siguen siendo valiosísimas y que se conforman normalmente a base de mucho dinero, de emplear mucho dinero. Las buenas, las que son premiadas de forma importante. Sin embargo, la colección temática, escúcheme jóvenes, si hay alguno, puede conformarse con piezas y con documentos mucho menos costosos, mucho menos valiosos. Por eso es más asequible para niños y para jóvenes, como nos ocurre que tenemos algún colegio de Antioquia patrocinado por el Club Filatélico de Medellín hasta cierto punto. Vuelvo entonces a hablar un poquito de cómo es la diferencia o cómo se conforma una colección temática, presentando las piezas que constituyen la colección, como acabamos de ver aquí. Aquí se ve una parte del comienzo de la colección, y la colección temática se conforma por dos tipos de redacciones. El tipo temático, que es en el que se desarrolla la historia que se va a contar o la especialidad que se quiera abordar. Supongamos que la especialidad es
aves, o es perros, o es flores, o es mariposas, o es un tema genérico como la salud o los puentes. Es decir, sobre eso se desarrolla el texto temático, sobre el que la colección va explicando con las piezas que expone, va explicando lo que se quiere evidenciar. Y luego está el texto filatérico y postal al mismo tiempo, con otro tipo de letra, en el que se explica cómo las piezas que se enseñan ahí han sido catalogadas por el que las presenta, bien como postales o como filatélicas. Me explico. Filatélico puede incluir lo postal, pero lo postal no siempre es filatélico, porque lo postal significa lo que ha circulado verdaderamente en el correo. Y de hecho, en las colecciones temáticas y en otras colecciones se muestran piezas que no han circulado, que son nuevas sin usar, por ejemplo. Entonces, es diferente lo postal a lo filatélico, aunque, repito, lo filatélico engloba lo postal también al mismo tiempo. Aquí vemos entonces que hay texto temático que narra algo, cuenta algo, y el texto filatélico y postal al mismo tiempo en el que explica qué pasó con esa pieza que se ha puesto ahí para que se vea. Normalmente, las piezas como estas que estoy mostrando aquí son piezas prefilatélicas, o sea, son postales, pero teóricamente no son filatélicas, porque aunque quedan englobadas dentro de lo filatélico, nunca fueron piezas por sí solas, sino porque circularon. Entonces, hay piezas que circularon pagando el que la pone a circular, pagando el porte, y otras al revés, que son las que paga el que recibe. Franco es el que cuando alguien recibe la carta no paga, y si pago que pone aquí es cuando lo paga el que emite la carta, el que pone la carta circular. Con esta primera hoja, creo que aquí hay una presentación en la que explica un poquitico rápidamente cuál es el desarrollo de la colección. Pero, por ejemplo, como he hablado sobre lo de las piezas postales y filatélicas, es bueno mostrar, por ejemplo, esta pieza. Esta es una pieza netamente postal. Y no es filatélica porque no tiene estampillas. Pero es una pieza postal 100% porque circuló entre Nápoles y Madrid por 12 estaciones de correos, donde los administradores recibían este documento junto con un paquete, iban a caballo, entregaban el paquete y firmaban que lo habían recibido y que lo entregaban durante 12 ciudades, recibiendo paquetes desde Génova a Madrid. Esta es una pieza plenamente postal, aunque no sea filatéricamente pura. Entonces, vamos siguiendo el desarrollo de la colección en la forma que en principio comentamos. Esta es la primera hoja, que dice: el nacimiento de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe de Granada, su razón de ser, la conquista del reino nazarí de Granada. Aquí hay piezas de diversas formas, estampillas sueltas, piezas prefilatélicas como esta, por ejemplo, y estas son prefilatélicas, que quiere decir, esta no es prefilatélica, esta sí tiene sus estampillas. Esta es prefilatélica y esta también. Estas dos son prefilatélicas, esta no. Y estos muestran una parte de los escudos de las ciudades que formaron el reino de Granada en la época en que estaba en poder de los musulmanes. Y nos encontramos con Granada, Almería, Málaga, un poco de Cádiz, un poco de Jaén. O sea, 5 ciudades vinculadas al antiguo reino de Granada. Aquí nos vamos a referir a la Alhambra. La Alhambra es el palacio real en el que los reyes musulmanes vivían antes de que los reyes católicos pusieran cerco a la ciudad y la tomaran justo poco tiempo, 2 días después de que Colón abandonara la reunión con ellos. Entonces aquí hay piezas de todo tipo. Esto es una tira filatélica que se refiere a la Alhambra. Todo esto también referencia a la Alhambra. Aquí hay que reunir unas determinadas condiciones. Aquí hay algo
esta es una vista actual de la Alhambra. No sé si esto se puede desplazar un poquito, no sé. Bueno, una vista actual de la Alhambra en una pieza emitida por el Correo Español con calcografía, que es el sistema de impresión de estampillas de más alto nivel que existe, calcografía. Entonces recoge dos estampillas de 3,15 euros cada una y está impreso en offset y en calcografía, que es relieve de la estampación. El mismo sistema que se utiliza para los billetes en la mayor parte de países del mundo. Aquí vemos una parte de esa Alhambra, de la Alhambra, en la que hay una de sus secciones más conocidas en el mundo, que es el Patio de los Leones. Aquí está la fuente, en la que hay un desarrollo de un mini estudio filatélico con diferentes variedades de esa fuente del Patio de los Leones. Aquí hay una pieza interesante firmada por el propio autor del diseño, del dibujo. Las piezas, los jueces las valoran, son muy interesantes. Aquí hay otra pieza también interesante que ahora mismo, después la van a ver en la hoja ampliada, que es una reproducción de la espada del rey Boabdil, el que era el rey de Granada, y esta es una pieza firmada por el autor, dibujada a acuarela y lápiz. Es un original, o sea que es una pieza muy valiosa, no en cuanto a plata, no en cuanto a dinero, sino valiosa por ser única, porque es el diseño original en acuarela y lápiz y tinta, por el cual se emite esta estampilla que se ve aquí y que está figurando en una de las hojas también, que es esta. Aquí la tienen. Esta es la misma pieza que acaban de ver y sirve de base para esta estampilla y esta hoja filatélica. Continuamos. Ahora volvemos a ver en esta hoja otra vez la estampilla anterior, pero ya diferente. Esta es una de 3 millones que se emitieron. O sea, es común y corriente comparada con la que anteriormente les acabo de decir. Y ahí están, se ve la misma estampilla, ya sin la especialidad de haber sido una de las 200 pocas que se metieron para esta pieza. Hay también una pieza, no es prefilatélica porque tiene estampilla. Aquí hay un original firmado por el autor. Aquí en tamaño mayor está esa pieza que acabo de mostrarles. Y aquí vemos algunas piezas referidas también a la propia ciudad Santa Fe. Y aquí hay una estampilla también de Gonzalo Jiménez de Quesada, que nació ahí en esa ciudad y que fue el fundador de Santa Fe de Bogotá. Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquí se puede apreciar distintos materiales, como esta prefilatélica y esta también prefilatélica. Ustedes observarán que en mi colección hay bastantes piezas prefilatélicas, en la que se desarrolla la ubicación de esta ciudad de Santa Fe ante las murallas de Granada. Aquí mismo se completa también otra pieza prefilatélica y otras de distinto tipo que ilustran la ubicación de esta ciudad Santa Fe de Granada. Aquí comenzamos otra parte de la temática de la colección, en la que vemos los protagonistas de ese encuentro con Colón. Colón llega a un campamento que todavía no era ciudad, sino era un paraje en La Vega, en la ciudad, en el campo de la ciudad de Santa Fe, que todavía no era ciudad. Colón llega allí, se reúne con los reyes católicos y les plantea su plan. Él había sido amigo de los monjes de la Rábida, ahora lo miraremos, de un convento de la Rábida en Huelva, y les plantea que cree que puede llegarse a las Indias occidentales por el oriente, no por el occidente como era lo común en aquella época. Entonces habla con los reyes, no es capaz de convencerlos a la primera, ya tampoco había convencido al rey Juan I de Portugal, que se fue de Portugal porque había ido primero con su cuento a explicarle lo que quería. El rey de Portugal no le hizo caso y entonces se fue a ver los reyes católicos. No se puso de acuerdo y se fue, pero no había caminado ni 3 kilómetros cuando la reina Isabel lo manda a llamar
y cambian su enfoque y llegan al acuerdo de lo que se llaman las capitulaciones, ese documento del que antes le hablé. Aquí hablamos entonces de esos mismos reyes, empezando por el rey Fernando I de Aragón, en el que hay distintos materiales que se muestran la vida, el nacimiento. Nació en Sos, que hoy se llama Sos del rey católico, entonces se llamaba donde él nació Sos simplemente, en la región de Aragón, en España, y aquí piezas relacionadas con él, estampillas con su efigie, prácticamente todas, todo relacionado con el reino de Aragón, del que él fue rey solamente antes de casarse con la reina Isabel, con la que fue su esposa, su prometida, su prima, desde que eran jóvenes, fueron prometidos, pero no llegaron a nada hasta que al final la reina aceptó casarse con su primo, escogiéndolo entre muchos pretendientes que tenía. Aquí seguimos viendo materiales relativos al reino de Aragón, y porque él era rey segundo de Aragón y rey quinto de Castilla. Todos estos materiales tienen que ver con Aragón, con el reino del cual procede el rey Fernando el Católico. Esto es una ampliación de la pieza especial que antes le mencioné. Y aquí hay una parte de los sepulcros de los reyes católicos que están en Granada, a 7 kilómetros de la ciudad que da origen a esta colección. Allí están enterrados por decisión propia, por testamento de los reyes católicos. Están enterrados la reina Isabel, el rey Fernando, su hija doña Juana, que fue llamada la Loca, y uno de sus nietos, el esposo de la reina Juana, Felipe, que le llamaban el Hermoso, y también uno de sus nietos. Están enterrados bajo estos sepulcros que se ven aquí. Están enterrados, aquí hay cuatro cuerpos esculpidos en mármol, pero debajo de esto están los 2 reyes católicos con su hija, el esposo y el nieto, según el testamento de los mismos reyes. Permanecen para siempre allá en lo que se llama la Capilla Real de Granada. Yo nací en una calle que está aproximadamente a menos de 800 metros de ese sitio. Aquí ya vamos a hablar de Isabel. Hemos dejado de hablar de Fernando y ahora hablamos de Isabel. Isabel de Castilla fue la esposa, nieta de reyes, hija de reyes. Llegó a ser reina por una serie de carambolas, por muertes o por desaparición de algunos de los que teóricamente le hubieran correspondido, pero finalmente llegó a ser reina de Castilla. Y aquí hay distintos materiales, aquí se ve la reina en estas piezas. Son estas, como ustedes ven, la mayoría de los que hay son piezas certificadas, que son las que tienen más valor, o al menos los jueces valoran más en las exposiciones filatélicas. Aquí está todo prácticamente referido a los antecesores, al Alfonso VI, antecesor de la reina, y la reina propia, tal como está aquí en varios de las piezas que se exponen. Seguimos mostrando piezas que tienen que ver con la reina Isabel. Aquí hay una pieza interesante, no valiosa, una pieza muy sencilla, muy barata, que refleja el Tratado de Tordesillas firmado entre Isabel I de Castilla y el rey de Portugal, amparado por el Papa Alejandro VI, que era un papa español, un poco licencioso, pero fue el Papa que aprobó el matrimonio de los reyes católicos, que eran primos, y el Papa tenía que aprobar esa unión matrimonial. Aquí vemos distintos materiales. Este es el Papa del que estamos hablando, los reyes católicos, los 2 ya en esta estampilla. Aquí hay muchas piezas circuladas de la propia reina Isabel. Seguimos en la misma situación. Aquí hay piezas de muchos países relacionadas con la propia reina. En esta colección mía hay material de 52 países diferentes. En una de las páginas o en otras hay
material de 52 países. Esta es la reina Juana, la hija de los reyes católicos, que fue reina de Castilla a la muerte de su madre. Y aquí hay también algunas que tienen que ver con el testamento de la reina Isabel la Católica. Seguimos mostrando, esta es una cosa curiosa que está en una de las piezas de aquí. No, ahora la veremos en alguna de ellas. Aquí se ve en esta estampilla, por ejemplo, en esta sello, en esta estampilla. Y este es el Plus Ultra. Una curiosidad que yo aprovecho cuando puedo para comentar. Ustedes esto que ven aquí son dos columnas y unas bandas alrededor de las columnas. Unas bandas, ¿ven? Estas bandas. Esto da origen a lo que nosotros llamamos el signo pesos, que no es signo pesos, sino signo dinero, que al final lo hemos transformado en una barrita con unas rayitas. Esto durante mucho tiempo en América estuvo circulando la moneda sola que tenía estas dos columnas, que son las columnas de Hércules, que llevan el Plus Ultra y con las bandas. Esto dio origen al primer billete de Estados Unidos de un dólar que tenía dibujado esto y que después lo transformaron en dos rayitas con las banditas y que después le hemos llamar signo pesos, que es signo dinero. Entonces, este escudo de España, del Plus Ultra, con las columnas de Hércules y las bandas, es lo que da origen a ese signo pesos. Es una curiosidad que a veces me gusta comentar. Aquí entramos ahora a la parte que corresponde a Colón, ese visionario que tenía esa idea de buscar, por otra parte, la conocida, las islas de las especies, porque eran caras que querían, parece ser que eso es lo que decían que él quería. Y él es el que llega a reunirse con él. Aquí hay distintos materiales de muchos tipos, pues resguardos de certificados, resguardos de correos. Estas dos piezas son emitidas por distintos países, la misma estampilla emitida por España y por Estados Unidos, en acuerdo entre los dos países, y muchas estampillas nuevas, porque esta cosa que también quiero comentar, en mi colección hay piezas circuladas, como muchas que vemos, esta, esto en circulado también, aquí está Colón, pero las estampillas todas son nuevas. Lo que son estampillas u hojas filatélicas en una colección temática para ser valorada bien por los jueces, tienen que ser todas usadas o todas viejas, o todas nuevas, sin usar. Las usadamente piezas. Seguimos con Colón, el visionario marino que llega allá donde los católicos. Aquí hay piezas de por lo menos 12 o 15 países en esta hoja que estoy presentando. Aquí seguimos también con Cristóbal Colón, también piezas de muchos países, de distintas maneras, variedades de color, variedades de algún tipo. Aquí está Colón con dos de sus colaboradores para el descubrimiento. Fíjense que está Colón prácticamente en todas partes, o cosas relativas con Colón. Aquí este es un entero postal. Aprovecho para comentar, los enteros postales son piezas, ojalá circuladas, que tienen la estampilla impresa, o sea, no está pegada, sino impresa, y para los jueces tiene un buen valor o más valor que los que tienen las piezas pegadas, dependiendo de qué estampilla sea, naturalmente. Pero el entero postal siempre tiene muy buen valor apoyado por los jueces. Aquí hay una parte que puede ser interesante para quienes en principio se interesaron por las ciudades de Santa Fe que hay en Colombia y en 40 países de todos los 40 países de América y Filipinas. Hay 40 ciudades que se llaman Santa Fe. Muchas de ellas claramente con el origen de la ciudad Santa Fe de Granada. Otras no. Otras simplemente les gustó el nombre y lo pusieron. Pero la mayoría tienen ese origen de Santa Fe, de ciudad de Granada. Y aquí hay algunas de las ciudades americanas que tienen ese origen de
de la ciudad de Granada, concretamente Santa Fe de Bogotá, Santa Fe en Argentina también, y Santa Fe de Antioquia hasta cierto punto. Este es el fundador de Santa Fe de Bogotá. Y aquí también está Jiménez de Quesada, también está Jiménez de Quesada. Era militar, era abogado. Él mismo en una carta dice que era enfermo ¿de qué era? De una enfermedad, bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, una enfermedad contagiosa. ¿Cómo se llama la enfermedad? Bueno, una enfermedad. Y fue el fundador de la ciudad de Bogotá. Está enterrada en Bogotá, todos ustedes saben. Y aquí son piezas que se refieren concretamente aquí, Santa Fe de Indias. ¿Ve? Esto es Bogotá, Santa Fe de Indias, Bogotá. Esto también tiene que ver con Santa Fe de Bogotá. Algunas piezas, por ejemplo, esta es un resguardo de un boletín de expedición originado en Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Esta otra pieza también interesante, que es un documento de la provincia de Santa Fe, Argentina, en la que hay una pieza de lacre que tiene una leyenda que se puede leer en el original, se lee perfectamente, que dice la provincia invencible de Santa Fe de la Veracruz en Argentina. Y este también un sello que también se refiere a la ciudad de Santa Fe en Argentina. Esto también tiene un documento que no es filatélico porque no tiene estampilla. También tiene su origen en la ciudad de Santa Fe. Aquí dice Santa Fe de Argentina. Volvemos ahora a Colón y sus planes, en el que el hombre se decide, ya con el documento que le aprueban los Reyes Católicos, se decide a emprender el viaje y comienza a hacer gestiones. Aquí hay una pieza en la que se ve Colón hablando con los Reyes Católicos, y aquí también está con los Reyes Católicos. Aquí está con la Alhambra de fondo. Y aquí hay una referencia muy importante en el origen del viaje. Como les dije, quiero al principio, es el monasterio de la Rábida, en la provincia de Huelva, en donde había una serie de monjes, de frailes, con los que Colón tuvo mucha amistad hasta el punto de que a su hijo lo dejó allá con ellos cuando emprendió el viaje. Aquí está el monasterio de la Rábida. Este es el monasterio, foto del monasterio. Y esta es piezas relativas al monasterio de la Rábida, en el que Colón se alojó y de ahí partió para hablar con los Reyes Católicos. Aquí están los encuentros con los Reyes Católicos, pues de una forma u otra marcado. Aquí se ve, por ejemplo, Colón con los Reyes Católicos, Colón solo. Aquí hay también los viajes de Colón. Aquí se ve pensando en los viajes. Aquí hay muchísimas estampillas, les repito, las que son estampillas todas nuevas, sin usar, o bien pegadas en sobres circulados de una forma o de otra. Aquí también la reina Isabel, que tuvo mucho que ver, el cardenal Mendoza, que era el confesor de la reina, y estampillas que tienen que ver con Colón. Y aquí hablamos de las recapitulaciones, que es el documento que firmó Colón con los Reyes Católicos para dar origen al viaje que llegó al descubrimiento de América. Ese documento es muy interesante. Yo tengo una fotocopia, pero no la pongo en la exposición como es natural. Es una fotocopia de un documento en el que se le nombra almirante de la mar Océano y se le da derecho para él y sus descendientes a parte importante de las tierras que pueda descubrir. Entonces eso él trata de hacerlo valer durante una época. Hubo otra época en que tuvo problemas con los mismos reyes, lo trajeron, lo llevaron a España encadenado, hasta que al final de nuevo los reyes lo liberaron y lo rehabilitaron, pero tuvo sus problemas Colón con los propios reyes católicos. Y en ese pueblito que al principio les dijimos, por ambientar esta colección y esta presentación, Colón llega a Santa Fe.
en donde habla con los reyes y llegan a firmar ese acuerdo del que le acabo de hablar. Aquí fueron los colaboradores necesarios para ese viaje. Era un viaje costoso. Se necesitaron 3 naves para poder emprender ese viaje. Alguna de ellas era propiedad de los hermanos Pinzón. Entonces, él buscó ayuda de ellos, no solamente de compañeros de viaje, sino también financiadora, en cierta forma, de parte del costo, porque la reina Isabel dicen que había vendido las joyas para eso. Eso es una leyenda, pero que los reyes católicos lo aprobaron y lo apoyaron, parece ser que económicamente sí, pero él también tuvo que buscar otros apoyos económicos, y lo encontró en los hermanos Pinzones, que ahora vemos en estas hojas a varios de ellos. Los hermanos Pinzones, Vicente, Martín Alonso, los 3 hermanos Pinzones. Distintas piezas con estos hermanos que ayudaron al descubrimiento de América. Aquí vemos algo también interesante para esta colección, una parte, porque hay muchas piezas relacionadas con los barcos en la propia colección, pero que hay algunas en las que se puede ver los barcos de algunos países, Islandia, con la principal nave de la expedición, la Santa María. Aquí también estos son de España, y aquí de otros países. Este es de Mongolia, una nave del descubrimiento con Cristóbal Colón. Fíjense que aquí hay una variedad. Esta estampilla, que es esta misma de aquí, pero esta no tiene ni la cruz, ni esta cruz, y además tiene una perforación lateral, no tiene la perforación normal como tiene esta, a pesar de que es la misma estampilla. Hay una de las cosas que los jueces valoran en las colecciones. Aquí volvemos a ampliar con las naves del descubrimiento, de distintas formas, originadas muchas o varias en España y en otros países, variedades filatélicas, que hay algunas que tienen error. Aquí hay un error en estas 2 piezas, por eso se muestra. Eso también lo valoran mucho los jueces. Cuando hay errores, aquí hay un error importante. Fíjense que está este barco en la misma pieza, pero este tiene el barco boca abajo, cabeza abajo. Estos son las naves del descubrimiento. El propio descubrimiento da lugar, a la llegada a las tierras desconocidas. Cuando sale de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492 en la nave Santa María, al cabo de 16 días, de 70 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, llega a una isla que llamó San Salvador, de nombre indígena Guanajaní, que es en Bahamas. Ese fue el primer punto donde llegó Colón en su viaje del descubrimiento. Hay material del primer viaje, en donde hay las naves, estampillas de muchos países, de Cuba, de Colombia, de distintos países del mundo, de Italia. Esta es una estampilla de 2 países, de Guinea Ecuatorial, de España y de Guinea Ecuatorial. Son diferentes, por eso están puestas. No se puede poner en una exposición de filatelia piezas iguales. No se deben repetir las piezas. O sea, si están estas 2 aquí, que son tan parecidas, es porque son distintas. Una es de España y otra es de Guinea Ecuatorial, con una diversidad en el matasellos, en este caso. La española, que llamó Colón, después de llamar a una primera isla, después de Guanajaní, llegó a Cuba y llamó La Juana, en honor de la reina Juana, hija de los reyes católicos. Aquí vemos algo interesante también, que es el primer mapa de América que elaboró Juan de la, que era un navegante que acompañó a Colón en algunos de los viajes. Es muy curioso porque América no debería haberse llamado América, sino Colombia, de arriba a abajo, porque Colón fue el descubridor. Se llamó América porque alguien hizo un mapa. Américo Vespucci, el italiano, hizo un mapa y
Fue tal que tuvo que el cliente tomó el nombre de América, al nombre de él, de ese señor que construyó un mapa. Pero había habido un mapa antes que es este mapa de aquí, antes que el que hizo Américo Vespucci. Entonces, yo siempre digo lo mismo. América completa, de arriba a abajo, debía haberse llamado Colombia, en honor de Colón, que fue el verdadero descubridor, no el fabricante de un mapa, como este que hizo Juan de la Cosa. Aquí hay estampillas de muchos países, algunas piezas circuladas. Este es el mapa del que le acabo de hablar, en un tamaño mayor, que se ve en el quinto centenario. O sea, esta hojita filatélica se emitió en el quinto centenario de ese mapa, o carta que se llama de Juan de la Cosa. Llega Colón a un medio desconocido, evidentemente, para él y para todos los que lo acompañaban. Entonces, de ahí se originan un montón de cosas. No en ese primer viaje, sino en los viajes siguientes. Los descubridores se encuentran con un medio exuberante, desconocido totalmente. Hay una cantidad de animales diferentes que no conocen, de plantas que no conocen. Entonces, con el tiempo surge el intercambio de productos entre Europa o España y América. Por ejemplo, algunas cosas que llegaron de España, de Colombia, perdón, de América a España, están aquí, como el maíz, la papaya, la sandía, etcétera. Y otras cosas que llegaron de España a América. El caballo, por ejemplo, los toros, los corderos, los cerdos. Dicen que el plátano no es asiático, no es originario de América, llegó otra vez de España. En fin, hay un intercambio importantísimo de productos que se pretenden resaltar aquí. Aquí hay unas piezas de caballos y de los mismos productos en los que se produce el intercambio de productos entre las tierras descubiertas y España. Aquí hay una muestra de algunos de los productos que se origina. Esto de Francia, esto es un chocolate, el cacao. Esta pieza salió con olor a chocolate. Hay productos, hay artesanías, hay materiales que pasaron, como la sandía, la piña, el tomate, el limón, el coco. Todo esto pasó de América a España. Cuando ocurre los 500 años del descubrimiento de América, muchos países del mundo hacen un reconocimiento a esa gesta del descubrimiento de América. Entonces, aquí hay una presentación de estampilla o pieza filatélica. Esta, por ejemplo, es la cabeza de esta que se hace en color aquí y aquí en blanco y negro. Una pieza interesante de Checoslovaquia. Aquí hay material de muchos países, todos relacionados con el reconocimiento que hacen de muchísimos países al descubrimiento de América. Como consecuencia de ese descubrimiento de América surge una palabra, no es que sea nueva, pero sí exige un concepto nuevo, que es lo que se llama hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Es el conjunto de países de habla hispana. Y que ahora veremos en qué se concreta más ese nombre hispanidad. Son vinculaciones humanas, sociales, económicas, culturales y espirituales nacidas por causa del descubrimiento de América, que da origen a 22 países hermanados por la lengua, la religión y las costumbres. Aquí hay piezas de un montón de países. Y nos queremos referir concretamente a la leyenda negra que se originó como consecuencia de algunos españoles que no trataron bien a los aborígenes, a los que habían encontrado, abusaron. Pero los reyes, sin embargo, sí fueron protectores y emitieron lo que llaman las leyes de India o leyes de Burgos. Y aquí hay algunos de los valedores de los indígenas, de los nacidos en América, como Bartolomé de las Casas y Juan, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Son varios los que hicieron valer el derecho de los aborígenes nacidos aquí en América
apoyando las leyes de India que los reyes católicos emitieron para defender a distancia, desde luego, los abusos que algunos españoles habían hecho. Y algunos de los criollos poco después. O sea, se dice que los abusos de los criollos con los criollos eran los que eran de mezcla de raza entre los españoles y los americanos. Entonces parece ser que los criollos fueron más abusadores de los indígenas puros que los propios españoles. Hay quien comenta eso. Esta semana leí un artículo en El Colombiano que hablaba de eso. De todas formas, hubo abusos que duda cabe, no podemos negarlo, porque la condición humana lleva a esas cosas lamentablemente. Cuando el poder se tiene, suele ocurrir abusos. Por eso surgieron, repito, las leyes de India o leyes de Burgos. Pero la hispanidad es ese concepto más amplio del que seguimos hablando. Aquí muestro una foto de un sitio muy interesante que se llama el monasterio de San Millán. ¿Por qué? Porque como hemos hablado que una de las cosas más importantes que construye la hispanidad es el idioma, que hablamos 22 países de América y España, uno de los vínculos mayores es el idioma, que ahora llamamos español. Durante mucho tiempo se llamó castellano, pero no se debe llamar castellano porque sí se puede usar castellano cuando se diferencia de otros idiomas que se hablan en la península ibérica, que es el gallego y el catalán. Cuando se habla del gallego o del catalán, sí hablamos de castellano, pero cuando nos referimos al idioma común en 22 países, que ahora serán 23, porque la academia son 22 academias de la lengua hispana, de las cuales la más antigua es la de Colombia, y se va a unir o se ha unido, se está uniendo la de Estados Unidos, que tiene ya tantos hablantes de lengua española como muchos países latinoamericanos. Entonces, aquí en este monasterio da lugar a algo muy interesante, que es el origen del idioma español. Se origina en las que llaman glosas emilianenses, que eran unas notas al margen de un documento en latín que llevaron los romanos, el idioma latín vulgar, era el que hablaban los legionarios y el que hablaron en toda la península, en los sitios menos el reino de Granada, que no estaba conquistado por ellos, en los sitios que estaban los romanos se hablaba ese latín vulgar. Pues ese latín vulgar se transforma en castellano en ese monasterio, porque no ahí, sino que ahí aparecen las primeras letras pasadas a un castellano nuevo, diferente al latín. Y por eso llaman las glosas emilianenses, porque se producen en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en España. Entonces eso da origen al castellano, da origen inicialmente al castellano primitivo. Seguimos hablando del idioma entonces, y aquí hay una hoja muy interesante en la que hay, en esa parte izquierda, hay escritores de lengua española de todos los países, muchos de ellos premios Nobel, muchos de ellos. Pero están revueltos, digamos, en esta hoja, los españoles con los de otros países de habla hispana que han obtenido el premio Nobel. Pero en este lado derecho solamente están los americanos. Están los 5 escritores americanos que han obtenido el premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Aquí hay piezas relacionadas con los premios Nobel de Literatura de los países americanos. Y estos son escritores en general, no necesariamente premios Nobel. Aunque hay premios Nobel españoles aquí en esta hoja. No me detengo porque si no se alargaría. Aquí vemos también algo importantísimo cuando tenemos que hablar del español. No hay más remedio que hablar de Cervantes. Miguel de Cervantes es el Félix de los ingenios, el escritor del Quijote y de otros muchos escritos, que es muy considerado y valioso como uno de los autores más importantes de la lengua castellana, hoy llamamos español. Aquí hay mucho material relacionado con Miguel de Cervantes y con el Quijote.
Aquí tenemos también a Miguel de Cervantes en distintas piezas. Tarjetas, esta es una tarjeta postal, entero postal, circulada. Aquí está en otra tapada por estampillas de Miguel de Cervantes. Y aquí hay unas piezas relacionadas exclusivamente con el Quijote. Sellos de distintos países, estados de Ecuador, de Uruguay, de Checoslovaquia, se ve al Quijote ahí. Y esta es una hoja española relacionada con el Quijote también, concreta y expresamente con el Quijote. Muchas de estas piezas todavía no las tengo puestas en mi colección, no las he incorporado. Las incorporaré cuando la amplíe de 5 marcos que tengo en este momento a 8 marcos. Si después quieren, les comento qué es eso de 5 marcos u 8 marcos. Aquí hay algo importantísimo también en lo que se llama la hispanidad, que es la religión. Aquí tenemos santos que tuvieron que ver con América, santos españoles que tuvieron que ver con América, y a la derecha hay estampillas de santos, únicamente santos americanos. Un santo peruano, San Juan, Santa Rosa de Lima, la madre Teresa, la madre Santa Teresa colombiana, Santa Teresa de los Andes, San Ferino Namgura, etc. Son santos hispanoamericanos que la Iglesia Católica los ha reconocido como santos. Y aquí hay otros muchos que son españoles. Estos son santos americanos, unas piezas relacionadas con santos americanos que todavía no tengo puestas en mi colección, pero este es San Óscar Arnulfo y la Madre Teresa de Calcuta, que no tienen nada que ver con América, pero son estampillas que tienen que ver con santos en general. Aquí hay también algo en lo que yo quiero poner de mucho relieve en mi colección. Se trata de lo que se llamó españoles de ambos hemisferios. ¿Por qué? Miren, aquí hay una foto de Cádiz. Resulta que en esta ciudad de Cádiz, que pertenece a Andalucía y fue un pedacito de ciudad también parte del Reino de Granada, se reúnen en el año 1812 cuando Napoleón mandó a su hermano a entrar en España. El rey traidor, felón que es Fernando VII, le abrió la puerta a Napoleón, a los franceses. En Cádiz se reúne en contra de la voluntad del rey traidor, se reúnen no solamente españoles de distintos puntos de la península, sino también cerca de 50 enviados de países americanos, diputados a corte, y se emite la primera constitución española en la que las primeras palabras que dice es: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieran nacido en un hemisferio este o en un hemisferio oeste, como es América, todos eran españoles de derecho pleno. Por eso asisten a estas cortes de la primera constitución española, que es esta que se ve aquí, que llamaron la Pepa. Llamaron la Pepa porque se fue promulgada el día 19 de marzo, que es el día de San José. Hay quien dice que era porque José Bonaparte era el rey español, pero no, la Pepa es porque se promulgó el día de San José. Y ahí se reconoce, repito, como primer artículo, lo de españoles de ambos hemisferios. O sea que todos los que habían nacido hasta la fecha de la independencia de cada país habían sido españoles de pleno derecho, tanto habían nacido en España como en cualquier país de los latinoamericanos. Todo esto se desarrolla en esta hoja siguiente. Aquí hay una muestra de algunos de estos próceres que fueron españoles de pleno derecho, como es, por ejemplo, General San Martín de Argentina, o bien, por ejemplo, de Chile, O'Higgins de Chile, y muchos más que están en mi colección. Y pasamos aquí prácticamente ya casi que al final de la colección, de la presentación de la colección. Y es unas piezas referidas únicamente a Simón Bolívar. Simón Bolívar, que todos sabemos, es el
el, el conquistador y el creador de la República, especialmente Venezuela, Colombia y Ecuador, que conquistador y tiene en todos los países nuestros americanos, tiene estatuas y reconocimiento general eh, como algo importantísimo. Por eso yo quise recoger material referido a Bolívar en esta colección. Aquí hay algunas piezas que tienen que ver con él. Esta es una variedad invertida, fotos de Cuba, de Venezuela, en fin, de distintos países. Estos son apenas muestras para recoger esto que tiene. Y aquí hay algo muy importante que quiero reponer de relieve, y es que hay una carta famosa que se llama Carta de Jamaica, aquí está Jamaica, que escribió Bolívar, un intercambio de correspondencia con Mr. Cullen, que era un, un, creo que era de nacionalidad, ahora mismo no me acuerdo, en el que se intercambian algunos conocimientos, algunas ideas entre ellos dos. Y hay algo interesante que le dice Bolívar en la respuesta a la carta de Mr. Cullen. Le dice, 3 siglos dice usted que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en la que los españoles cometieron. Barbaridades que en la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serán creídas. Y Bolívar le dice a Mr. Cullen que la religión, el idioma y las culturas serán indestructibles. En otras palabras, pero le dice que serán indestructibles, y por eso da lugar a parte del nombre de mi colección, que se llama Santa Fe, cuna de la hispanidad. Y esto es concretamente lo que es la hispanidad. Esto es una reproducción en grande de esa carta de Jamaica, de Bolívar, cruzada cruzada, ¿no? Enviada por Bolívar a Mr. Cullen. Pues bien, yo podría alargarme muchísimo más en esta presentación, pero prácticamente he llegado a una hora y no quisiera abusar. Del Banco de la República me dijeron que añadiera algunas palabras de cómo había sido el origen de mi colección. Muy brevemente, porque a mí no me gusta hablar de mí, pero lo completo porque fue una petición expresa que me hicieron la doctora Claudia. En mi colección se empezó de estampillas comunes y corrientes cuando tenía 10 o 11 años. Cuando yo iba a estudiar bachillerato, empecé a comprar estampillitas usadas de muchos países y armé las primeras colecciones. Después, ya con el tiempo, sobre todo cuando vine a Colombia, sí armé mis colecciones actuales, que son España y Colombia, y una del tema Europa, que es muy interesante también, una colección del tema Europa, que es un tema que se escoge en Europa cada año, y los países emiten sobre ese tema una estampilla. Se llama Tema Europa. Esas son 3 mis colecciones, aparte de esta temática. ¿Por qué estoy en esta temática? También esto aprovecho para invitar a quien me esté escuchando por primera vez sobre lo que es una colección temática. Es que yo coleccionaba estampillas como cualquiera. Recibía estampillas de España, de Colombia básicamente, y de Europa. Y las ponía en un álbum y las guardaba. Las miraba, qué bonitas, las guardaba. Pero cuando hace como unos 12 años conocí a una persona queridísima mía, que murió hace 3 años, Francisco Gilaber, a quien rindo homenaje aquí. Me enseñó al venir a Colombia a unas presentaciones y a unas clases sobre filatelia temática. Él era jurado internacional de varias cosas, entre ellas temática. Entonces, aprendí lo que es una colección temática diferente, por consiguiente, a las demás colecciones, que son valiosísimas y costosísimas. Entonces, yo con poco dinero podía empezar a armar una colección temática. Y por eso empecé a dedicarme hace 12 años. Afortunadamente, con bastante suerte, porque primero es una colección única. En el mundo hay muchas colecciones sobre Colón, sobre los reyes católicos, sobre los viajes de descubrimiento, sobre la reina Juana, sobre la reina Isabel, sobre el rey Fernando, pero una colección que se llame Santa Fe, cuna de la hispanidad, que es toda la historia del origen del descubrimiento de América, no hay ninguna que yo sepa hasta el momento. Afortunadamente, me han dado hasta 6 premios en exposiciones nacionales o internacionales por esta colección. Y yo quedo aquí callado. Es una hora que he estado hablando. Creo que es más que suficiente. Muchas gracias, doctor Cantero. No creo que sea suficiente. Ojalá lo pudiéramos tener en otra ocasión.
para que usted se siga explayando en su colección, en ¿Cómo sus hacemos? conocimientos. Si alguien tiene interés de hacer algún comentario, Sí, le decía que muy interesante la conferencia, se le agradecemos mucho, ojalá lo pudiéramos tener en otra oportunidad para que usted termine de hablarnos de su colección, de los otros marcos que tiene. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero pues monopolizar la conversación. Si entre los participantes alguien quiere intervenir o tal vez en el Facebook nos quieren transmitir algún mensaje. Tenemos entre nosotros varios miembros del Club Filatélico de Medellín, filatelistas especialistas. Bueno, eh, puede poner don Manuel arriba en la pestaña naranja de tener compartir, si quiere, para que podamos verles las caras al resto de asistentes, si quieren compartir abrir sus contenido. cámaras. De tener compartir. Detener. Y le acabo de dar a compartir. Entonces, a ver, ¿cómo hago? Otra vez, arriba en detener compartir. Ya le di. Muy bien, Así es, aquí listo, estamos muy bien. entonces. Le está aplaudiendo el señor Gonzalo, yo también pues lo aplaudo, me encantó su presentación. Mientras los demás entonces se van animando, yo tenía como unas preguntas aquí un poco ingenuas, ¿no es cierto? Usted decía al comienzo que los jueces valoraban en las colecciones las exposiciones de estampillas todas usadas o todas nuevas. Quería preguntarle sobre eso. También quería preguntarle usted decía que postal era una denominación que se le atribuía únicamente a materiales circulados. Entonces quería preguntarle si uno no puede calificar una estampilla nueva, por ejemplo, como postal, si no puede recibir ese título. Eh, Quería preguntarle también, algunos de ustedes nos acompañaron en el lanzamiento de la exposición de las estampillas de orquídeas la semana pasada en el Tesoro. Usted hablaba al comienzo de su presentación sobre una pieza muy hermosa de la Alhambra hecha en calcografía. Recuerdo que usted interpeló al señor de 472 sobre la técnica que se empleaba en las emisiones colombianas que parecía de calidad inferior. En fin, le dejo para que converse y los demás si quieren participar nos Bueno, agradaría mucho. son varias preguntas que usted me hace. Voy a empezar por la que me parece más interesante. Esto es un concepto que yo defiendo, no es que lo haya escuchado repetidísimamente, es un concepto muy propio. Es que la diferencia entre lo que es postal y filatélico. Postal significa que haya circulado en los correos. Eso es postal. Que también es filatélico, naturalmente que sí. Pero, por ejemplo, una de las piezas que yo he visto, usted ha visto en mi colección muchas, y tengo muchas más sin poner, muchas más porque soy muy aficionado a la prefilatelia. Son piezas circuladas sin estampillas, no son postales. Pero bueno, son postales, pero no son filatélicas porque no tienen estampillas. Corrijo lo que estoy diciendo. O sea, son muy postales, pero no tienen estampillas. ¿Ve? Esa es para mí la gran diferencia que hay entre postal y filatélico. Aunque filatélico, repito, engloba todo. Engloba todo. Pero yo siempre defiendo esto que digo. Por ejemplo, el otro día hablaba con uno de los compañeros del club que va a hacer una colección solo de piezas prefilatélicas. Esa es una colección, si la arma, que seguramente la va a armar, porque es un hombre muy premiado en otros tipos de material de colecciones. Eh, entonces, serán piezas muy postales, aunque no tengan estampillas. Y yo presento varios documentos que considero que son los más valiosos de mi colección. Uno que tiene un sello del rey de España en relieve, otro que es el que ha caminado por 12 ciudades y postas que se llaman, ¿por qué postas? Postal, o sea, porque han circulado documentos o un paquete con nota de los diferentes miembros, diferentes directores de las oficinas postales. Eso muy, enormemente postal, pero no tiene ni una estampilla. No sé si eso le aclara un poquito eso. En cuanto a lo que me pregunta usted, esto último que me ha dicho que yo le dije al señor de 472, es que en Colombia hay estampillas preciosas, muy bonitas, pero no hay ninguna
de la categoría de la calcografía, que es la máxima categoría en impresión filatélica. ¿Por qué? No entiendo por qué. La empresa Cartor, al que ya una vez tuvimos reunión con el señor, el que imprime las estampillas colombianas, no tienen ese sistema que es el que hoy se utiliza para los billetes en la mayor parte de países del mundo. Los billetes no se imprimen con offset o con otros métodos normales de imprimir, como se imprimen la mayor parte de las estampillas colombianas y de otros países, porque tampoco es que todas las estampillas se hacen en calcografía. En España es normal que en 20 o 25 o 30 emisiones haya una o dos que tienen calcografía, que es en relieve. La calcografía es, usted la ve la tinta está en relieve. Pasa como con los billetes de banco. Yo digo, ¿por qué Carton no tiene eso? El otro día, aparte, hablé con Marta Lucy. Le dije, Marta Lucy, si no se trata, ya defendió que no podían ser todas porque son muy caras. Si no se trata de que haya alguna siquiera, alguna en calcografía. Esas son las estampillas que premian en los concursos internacionales de filatelia. Yo recibo una revista en la que vienen las estampillas premiadas y nunca hay una estampilla colombiana. Me dijo Marta Lucy, es que no concursamos. Claro, ¿cómo van a concursar si el nivel de calidad de la impresión es común? Bueno, es bueno, pero no es de alta calidad la impresión, aunque las estampillas son bonitas, con temas bonitos, buenas, todo lo que se quiera, pero no tiene ese nivel de calidad para concursar. Me dijo Marta Lucy, es que no concursamos. Digo, pues ¿cómo no va a concursar? Yo me recibo la revista en la que están los premios anuales en el mundo a las estampillas. Generalmente, la mayor parte son estampillas especiales y con calcografía. Entonces, a mí me gustaría en Colombia, que quiero tanto, también hubiera alguna vez alguna estampilla en calcografía. Esa es la segunda pregunta que usted me hacía. Me había hecho otra más que no recuerdo bien. Me ha hecho 3 preguntas, pero me le he contestado 2, creo. Sí, le preguntaba el criterio de los jueces que era mejor valorada una presentación si todas las estampillas eran usadas o todas eran nuevas. Claro. No, a ver, los jueces valoran una serie de criterios que están puntuados y hay presentación global o parcial de las piezas. Cuidan de que si, por ejemplo, lo que usted preguntó, si las estampillas son nuevas, tienen que ser todas nuevas. O si son usadas, podría ser usadas, que yo no conozco ninguna colección premiada con estampillas usadas. No la conozco, puede haberla, porque podrían ser todas usadas. ¿eh? Eso es lo que los jueces dicen cuando tienen normas o tienen libros que escriben sobre filatelia temática. Entonces, esa es la diferencia entre nuevas o usadas. Mi colección no tiene ni una estampilla usada. Cuando me muestran una estampilla usada que me interesa, si está usada, ya no la compro ni la adquiero, porque no me va a servir, que son todas nuevas. Estampillas o filatélicas, o sea, material filatélico, aunque que es el que no ha corrido por los correos, porque se permite. Y está valorado también, aunque siempre es más valorado el que ha caminado por los correos. Los certificados, los que tienen enteropostales circulados, las tarjetas máximas, todo lo que ha circulado siempre para los jueces es de más valor. Que haya variedad, que haya una serie de criterios que no se pueden detener en ellos, pero que son muy fáciles de ver dónde están. En el internet lo encuentra uno, los criterios de valoración de las colecciones postales. No sé, ¿alguien más? Gracias, doctor Cantero. No sé si alguien más tiene alguna intervención, si entre todos hay consenso sobre lo que dice el doctor O alguna que diferencia de Cantero. opinión, porque fíjense que yo he metido opiniones propias, ¿eh? No me he limitado, también he metido opiniones propias, como esto de lo postal y lo filatélico, que es un poco del propio criterio mío, ¿no? Pero sí me parece que es importante distinguirlo, y es un hecho que es una distinción. No sé, alguien más, por favor. Bueno, y por último, le pido me aclare un punto. Usted habló de una pieza y habló de la delimitación del Tratado de Tordesillas, pero yo no, pues como que me perdí un pedazo en la explicación. No puedo creer que usted tenga ese material. ¿De qué se trataba? El Tratado de Tordesillas es una estampilla que tiene que ver con un tratado de Tordesillas. Si hay ampliación sobre ese tratado, es un acuerdo entre los reyes de España, ¿no? Entonces, ahí Pero en esa usted tenía estampilla un se habla del material. Tratado de Tordesillas. Es un acuerdo entre los reyes de España, se llamó así porque fue en una población que se llama Tordesillas. A eso Pero se usted tenía refiere como un material esa pieza. prefilatélico antiguo que hablaba de ese documento, ¿o no?
Y ahí también un poquito en la colección se habla un poquito de lo que es el Tratado de Tordesillas, que sería un poco largo de hablar, ¿no? Bueno, yo creo que sería maravilloso si lo pudiéramos tener en otra oportunidad y usted aterrizara más en América con las ciudades de Santa Fe, que sentí un poco falta como del traslado hasta acá, porque realmente donde hay ciudades con ese toponímico es en América, ¿no es cierto? Y es donde En las ciudades, se les dije antes que reprodujo. Adelante. no, que hay como 40 ciudades entre América y Filipinas que tienen el nombre de Santa Fe. Les repito, Ujú. no todas tienen origen, la gran mayoría sí, recuerdo de esa ciudad de Granada, pero no todas es claro, claro, claro como ciudad de Santa Fe de Bogotá, por ejemplo. Y en cierta forma Santa Fe de Antioquia también, porque no es que el que fue eh, el capitán de Santa Fe de Antioquia, el Robledo, no era de Granada, pero sí era de Jaén, Úbeda Jaén, que pertenecía al reino de Granada. Entonces, hay quien sí piensa que también tiene que ver la Santa Fe granadina con la Santa Fe de Antioquia. El nombre sin ninguna duda, pero el origen evidente y clarísimo es Santa Fe de Bogotá, porque Ujú. la fundó, nacido en Santa Fe, en ese pueblito en el que los reyes se reunieron con Colón, nacido ahí. Y le puso Claro, el nombre de su pueblo, así de sencillo. muy natural, claro. Sí, bueno, entonces le digo que quedan deudos usted de contarnos más de la ciudad de Santa Fe en América y bueno, si no hay intervenciones de los asistentes, entonces los invitamos al miércoles 15 de septiembre, cuando hablaremos de las orquídeas en la filatelia, una presentación a cargo del doctor Luis Guillermo Arango López de Mesa. Los esperamos, les rogamos que circulen la invitación entre sus conocidos, entre sus colegas y les agradecemos mucho su presencia al doctor Manuel Cantero, a los miembros del Club Filatélico de Medellín y a los demás asistentes. Que tengan una Muy bien, buena muchas tarde y muchas gracias. gracias.